En primer lugar quisiera pues felicitarlos a todos los colegas por ser el día del maestro, el día de ayer. Y pues bueno, la idea de este evento es pues obviamente compartir estas experiencias y llevarlo a un plano más de reflexión, de reconocimiento acerca de nuestro quehacer fundamental en la institución, que es precisamente la docencia. Agradecemos también la presencia de nuestra jefa de departamento que nos estuvo dando las facilidades para que esto pudiera llevarse a cabo y pues también por su tiempo que se toma también para estar aquí con nosotros. Bien, pues miren, el tema es acerca del taller de arquitectura, cómo se concibe desde el punto de vista más general, y revisando la literatura me encuentro con lo siguiente. El concepto general del taller de arquitectura es visto como una generación y síntesis de experiencias, de conocimientos que también no solamente abarcan estos saberes, sino también habilidades y actitudes, obviamente de la práctica arquitectónica, para propiciar una interacción de las diversas áreas del conocimiento. Esta definición como punto de partida para mí fue fundamental para poder entender en qué consisten estos talleres. Si bien en la división tenemos talleres de las 3 licenciaturas, particularmente en arquitectura implica mucho esta interrelación y la importancia que se tiene, ¿no? Repito, generar, sintetizar y experimentar conocimientos, habilidades y actitudes en el quehacer arquitectónico para propiciar la interrelación de las diversas áreas del conocimiento. Aquí se está haciendo énfasis en que el taller de arquitectura tiene que ser el eje conductor. Por su parte, la definición del proyecto arquitectónico, entendida desde el punto de vista más amplio, es el punto de convergencia que nos va a permitir la integración de un enfoque común y de una visión global del trabajo arquitectónico. Aquí es cuando estamos hablando de la capacidad de pensar sistemáticamente, ¿no? Desde una perspectiva muy amplia. Entonces, uniendo taller y proyecto arquitectónico, tenemos que esto es una forma de organización pedagógica que contiene pues estos elementos que relacionan al proyecto con todos sus componentes. Estamos hablando a las líneas curriculares, porque estamos hablando de los componentes teóricos, tecnológicos, constructivos, urbano-ambientales, de vinculación social, que es muy importante lo que estamos viendo, entre otros, ¿verdad? Bueno, en síntesis podemos decir que las materias de taller de arquitectura se van a convertir en el eje curricular de la licenciatura, al menos de arquitectura, teniendo como énfasis en que va a constituir la base formativa del estudiante. Esto no significa que tiene que ser la materia más importante, no, porque sin las demás no tendría cabida la materia de taller, ¿verdad? Pero de las demás se alimenta y representa pues el sincretismo de toda la currícula. De ahí la importancia que al menos las licenciaturas de arquitectura del país le estén destinando y reconociendo esta importancia como un eje curricular de la licenciatura. Bien, en nuestro plan de estudios pues no es la excepción. También podemos ver que el eje de las materias de taller de diseño arquitectónico repercute prácticamente toda la carrera de los jóvenes, y tenemos aquí dos planos que lo van a caracterizar. Esta organización estructural está fundamentada en 2 planos. ¿Tiene el rayo láser bueno, el apuntador? ¿Cuál es? El rojito, ¿verdad? Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Miren, se caracteriza, muchas gracias, en 2 componentes. El primero está basado en las interrelaciones entre las actividades informativas, que son los conocimientos, y las teóricas, que es la reflexión, para el desarrollo de conocimientos y habilidades que invitan precisamente a la reflexión, que es el pensamiento crítico. Y por el otro lado, el componente articulador es la práctica y el ejercicio profesional. Este último elemento es visto como un cambio en el paradigma educativo, en la currícula, al menos de la arquitectura a nivel nacional. Se está buscando ahora que se pongan en práctica los conocimientos, que se apliquen y que se ejerzan, que se pongan a prueba pues todos los conocimientos. Es una nueva volcada de paradigma que está por lo menos reconociéndose que la licenciatura es fundamentalmente una práctica profesional que no se tendría por qué quedar solamente en la teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de esta organización estructural vamos a reconocer la siguiente constante.
en el sentido más amplio, en el sentido del diseño, no podemos hablar de un hilo conductor lineal o gradual, sino que nosotros también como diseñadores reconocemos que el proceso del diseño y la metodología para el diseño es un proceso cíclico y constante, es un vaivén. Por eso se muestra este esquema que, bueno, obviamente el diseño no trabaja de manera lineal. Entonces, toda la currícula y la metodología va a tener que estar consciente de que hay que abordar desde lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Es un vaivén. Bien. Aquí es pertinente también preguntarnos, pues, ¿cómo y qué enseñar? Definitivamente el docente, consciente o voluntariamente o involuntariamente, permea parte de su concepción de sí mismo como docente, pero también de sí mismo como profesionista. Y cómo entiende la licenciatura. Aquí es cómo entiende la arquitectura desde sus aspectos fundamentales. O sea que en pocas palabras a nuestros jóvenes les damos nuestra impronta o transmitimos una manera de concebir la arquitectura, ya sea por el lado del enfoque social, que tiene la visión y misión de la institución, o bien entenderla como un oficio y una práctica que tiene un ciclo de primero lo haces, ponte a hacerlo y después abstrae lo que aprendiste de ese conocimiento, ¿no? Un conocimiento empírico a un conocimiento ya abstracto. Bueno, y aquí tenemos esta serie de reflexión que va por la parte interna, intrínseca, es preguntarnos qué queremos que el alumno sepa primero. Eso en términos pedagógicos pues es base planteárselo en la currícula y en los objetivos de aprendizaje. Y de manera extrínseca es qué debe saber para continuar con la siguiente etapa. Esto es un ejercicio sobre todo de evaluación. Algo que he aprendido es que los objetivos de aprendizaje no es otra cosa más que el resultado final o la evaluación de este proceso. Es decir, tú vas a evaluar en torno a lo que tú dices que vas a formar o que los alumnos van a alcanzar al final del proceso, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho con los alcances del aprendizaje y los criterios de la evaluación. Entonces aquí retomando estos diversos autores colombianos que también tienen esa mirada crítica desde Latinoamérica en torno a la enseñanza de la arquitectura, nos comparten esta serie de habilidades que deben de ser en general presentes en las currículas de licenciatura desde su mirada latinoamericana. La primera de ellas es el diseño entendido como una habilidad que los jóvenes tienen que saber alcanzar lo que es la proyección, ¿no? Saber proyectar. El siguiente elemento es la construcción como eje curricular y se espera que los alumnos tengan las nociones para saber construir. El tercer elemento es la representación y es donde se les pide a los jóvenes que alcancen estas competencias de saber representar. Si bien hoy en día el poder de la imagen es bárbaro, también es importante reconocer que antes de trazar una línea, detrás de ella hay una intencionalidad, ¿no? Y precisamente por lo anterior es donde entra el eje curricular de la teoría y historia, en donde está el pensamiento crítico, es decir, ¿para qué? Plantearnos y tener las nociones del pasado para poder entender el presente y vislumbrar el futuro, ¿no? Saber pensar. Muy bien. Bueno, también estos autores nos comparten diferentes estrategias o diferentes alternativas o conceptos sobre qué se debe fomentar en estos talleres de arquitectura. Y tenemos como idea principal, diversos autores apuntan que la creatividad. Esto es que como eje fundamental de la currícula, las materias de taller tienen el propósito de fomentar en nuestros jóvenes la creatividad a partir de ponerles retos de diseño. Retos basados de una manera cíclica, retos basados en problemas emergentes de la ciudad, retos basados en diferentes situaciones y problemáticas desde la propia misión y visión de la institución, ¿no? El siguiente componente es el pensamiento crítico reflexivo, del cual pues se cita una vez más, en el cual algo interesante es que si bien algo que caracteriza a los jóvenes de hoy en día con respecto a las antiguas generaciones es que el alcance de la información es bárbaro para nuestros jóvenes.
Ellos ya no tienen que preocuparse por cómo adquirir la información. Eso nos tocó a nosotros, pelearnos por tratar de buscar la información, y el que poseía la información poseía el poder absoluto, ¿no? Hoy en día los jóvenes, gracias al avance de las tecnologías, tienen mucha información al alcance de sus manos y con el poder de la inmediatez. Hoy en día el principal desafío, comentan los teóricos de las tecnologías, es ¿qué haces con esa información? ¿Cómo te destacas de los demás con respecto a tanta información que está? ¿Y cómo la usas y cómo la manipulas para tu desarrollo personal, ¿verdad? El siguiente elemento es la capacidad de síntesis, y eso es correcto porque si estamos hablando de una capacidad de integrar diferentes habilidades y conocimientos y materias, pues estamos haciendo un ejercicio de síntesis en el cual en nuestro modelo universitario a partir de trimestres aún es más agudo, se agudiza y se les pide a los jóvenes esto. Sistemático, como ya les platicaba, hacer sistema se ve reflejado en diferentes procesos del diseño. Todo el proceso del diseño implica hacer sistema. Un concepto arquitectónico también implica pensar en sistema. Analizar, esto es analizar el todo por sus partes, ¿verdad? Bueno, también estamos hablando de integrar valores, porque no solamente transmitimos o formamos conocimientos en los alumnos, sino también valores a partir de los ejercicios de vinculación, a partir de reforzar la misión y visión de la universidad y plantearles a los jóvenes dilemas éticos día a día, ¿no? Copiaré, presentaré un trabajo propio, citaré una fuente de investigación reconociendo los créditos, es decir, estamos al día a día de manera íntegra en la currícula la aplicación de los valores éticos dentro de su formación, ¿verdad? Y finalmente, pues es la atención a estas necesidades imperantes que como institución pública es la misión de la universidad. ¿Ok? Bien. Otro criterio importante en estas materias de taller es el concepto de evaluación. Aquí es donde siempre nos estamos planteando con nuestros jóvenes si está listo o no nuestros jóvenes para pasar al siguiente nivel. Pero nuestra visión normalmente a veces es compartimentada. Nuestra visión es a partir de la materia y eso no es correcto. Aquí la invitación es plantear que esta perspectiva debe estar con respecto al plan de estudios, a que haya adquirido todas estas habilidades mínimas para poder alcanzar estos saberes de los cuales se alimenta la materia de taller. Y bueno, aquí habría que plantearse, uno, expresión arquitectónica, otra, la innovación, la capacidad de proponer e innovar. Seguimos con la capacidad de síntesis, la coherencia con el planteamiento del proyecto, esto es no llevarnos sorpresas y que la investigación te diga una cosa y mi proyecto es otra cosa, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre el proceso y el resultado del proyecto. Por eso se habla pues, de los alcances del mismo, ¿no? Aquí tenemos fundamentalmente, muchas gracias, dos problemáticas fundamentales que las hemos visto constantemente cuando compartimos al final del ciclo en el trimestre en Exposiat, que pensamos en las materias como una compartimentación de la formación y bueno, hay una en general, no solamente en nuestras instituciones, sino digamos a nivel más amplio, hay una visión conveniente de la compartimentación de la formación de los alumnos, porque es complejo entrarle a esta visión integradora y esto me parece que va más allá de la licenciatura de la arquitectura, sino también impacta a otras licenciaturas y procesos de formación. También, otro proceso que también es constante es que hay un detrimento de los procesos de aprendizaje en pro de los resultados, ¿verdad? O sea, si arrojamos un buen proyecto al final y que cumple con los contenidos, para nosotros ya está la tarea hecha y no necesariamente es correcto. Estamos hablando también de los procesos de aprendizaje de los jóvenes, muy ricos, muy valiosos, y es en realidad la valoración del día a día, ¿no? No podríamos atrevernos a evaluar un proyecto en la semana 12 con un MB si no conocemos todo el desarrollo del mismo, ¿no? Eso es parte general de la problemática que se afrontan en los talleres de diseño. Y bueno, particularmente ya un caso de estudio que quiero compartir con ustedes es acerca de, en el trimestre 15I, en las materias de taller de arquitectura, hice un ejercicio de repentina que, para definirla, es un ejercicio corto de diseño en el cual se espera que los jóvenes demuestren habilidades, conocimientos y actitudes sobre un tema
corto obviamente, pero que esté ligado y que me permita tener un diagnóstico de cómo es su formación con respecto a la que han adquirido en su plan de estudios, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el caso de este ejercicio de exploración que hice con los jóvenes, que fue en el transcurso de una semana, 3 sesiones durante la semana de 3 horas, y bueno, eran alumnos de prácticamente a un año de terminar la licenciatura. El reto que les puse es una vivienda unifamiliar en Ecatepec con una clienta real, obviamente que bueno, necesitaba pues el apoyo de los recursos de la universidad, y para mí fue una perfecta oportunidad para hacer clic, ¿no? Y tratar de atender y de que los jóvenes, atender estas necesidades de la sociedad y también buscar experiencias de aprendizaje en los alumnos, ¿no? El concepto de aprendizaje y servicio. Bueno, pues tenemos que el caso es un lote muy pequeño de 7 metros de frente por 10 en esquina, y el tiempo de la repentina en este ejercicio fue de una semana, y donde los principales problemas que se presentan en la vivienda para generar condiciones de habitabilidad pues son los siguientes. A los jóvenes es resolver la ventilación, la iluminación, la distribución del espacio y bueno, y también las dimensiones espaciales que estaban muy castigadas. Y bueno, ¿qué implicó? Pues en esta semana, de manera muy express y muy rápida, es que los jóvenes llegaran al lugar, hicieran el levantamiento del contexto inmediato del inmueble, que identifique las necesidades de esta usuaria y su familia de manera muy inmediata, que hicieran el levantamiento y análisis del entorno inmediato, ¿no? Pues bien, el caso se puede sintetizar en esta lámina, en donde los jóvenes, pues, como pueden ver, aquí está, este es el terreno, este es en esquina, este es la calle, una calle lateral, este es, digamos, se puede decir que es la calle principal, y este es el frente de 7 metros por 10 de fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues la descripción del proyecto es que la dueña de la vivienda tenía todo en obra negra y tenía ya toda la planta baja ya construida y la planta alta estaba apenas desplantando los muros. Y bueno, los jóvenes empezaron a hacer el levantamiento, se organizaron en equipos. Les pedí de favor que me externaran cuáles eran los que ya sabían algo un poco acerca de levantamientos, y prácticamente fue la mitad del grupo. Entonces armé grupos o cuadrillas de 2 para que los que no sabían hacer levantamientos pues se auxiliaran con los que sí sabían, y me sorprendió mucho que el levantamiento arquitectónico lo hicieron muy preciso y lo hicieron, estamos hablando de 1 hora más o menos el ejercicio. Eso fue una de las cosas que con este ejercicio real me llamó la atención, y ahí corroboré pues que tenían esas habilidades, ¿verdad? Como parte del levantamiento encontraron ellos pues qué preexistencias, así le llamaríamos, se presentan en el proyecto. Por ejemplo, los cables telefónicos y los cables de luz pasando a tan solo 50 centímetros de la fachada principal. Y aquí hay un poste, todo esto es la banqueta, el ancho de banqueta, y se dieron cuenta que esta calle tenía muy poca iluminación y ventilación. Por eso es que la dueña pues decidió no abrir ningún vano, y por eso es que también tienen problemas de iluminación y de ventilación. Pero ella priorizó primero por la seguridad, ¿no? Más que una cuestión económica, lo pensó por cuestiones de seguridad, no abrir este frente y mucho menos colocar un acceso, pues para mantener un solo control. Recuerden que en la arquitectura, mientras más accesos coloques en un proyecto, menos control o más inversión para el control va a requerir. Entonces, por eso estas lógicas del proyecto impactaron en los jóvenes. Y bueno, ahí hicieron alguna graficación de las orientaciones, inclusive de los procesos sensoriales que ahí habían y la problemática social. Pero algo que me llamó mucho la atención es que los jóvenes no estaban preparados todavía para este proceso, y desde mi punto de vista esto era un ejercicio básico, porque los jóvenes ya estaban a 1 año de egresar. Yo les quise plantear esta repentina que pensaba que la podían entender muy bien y resolver, pero mi sorpresa fue tal que me di cuenta que nuestros jóvenes están preparados para condiciones ideales de proyectos, pero no para situaciones del mundo real, cuando hay un precio de por medio, cuando hay una problemática específica muy puntual. Y bueno, esas fueron, digamos, de las experiencias que quiero compartir con ustedes, ¿no? Muchas de las variantes de estos proyectos eran muy ricas en cuanto a
llegaron 16 propuestas diferentes, con excelente nivel de presentación, es más, muchas fueron con renderizados sin que yo se los pidiera, y eso sí, en cuestión de expresión arquitectónica, completa. Pero en cuanto a atender la necesidad que se les pedía, las entrevistas a la usuaria y a su familia fueron muy escuetas. Por ejemplo, no le preguntaron en realidad cuáles eran los espacios que ella necesitaba o que ella quería resolver. Entonces los alumnos tuvieron como que adoptar y sentirse como los usuarios, ponerse en su lugar, pero jamás le preguntaron a la usuaria, a la clienta, cuáles eran las cosas que ella necesitaba y qué es lo que ella en realidad quería resolver, ¿no? En fin, lo interesante de este ejercicio fue que los jóvenes hicieron y plasmaron en el proyecto las condiciones ideales. ¿Qué implicaba? Implicaba demoler muros, implicaba romper y reutilizar escaleras, pero era un gran porcentaje de dinero que se estaba perdiendo. Yo les decía a los jóvenes, no pueden hacer esto, porque para la clienta, la inversión de este predio, de esta construcción, anda cerca de los 200,000 pesos, y lo que ustedes les están proponiendo es prácticamente demoler 100,000 pesos. Y eso no puede ser, tienen que trabajar con lo que ya está, ¿no? Entonces, bueno, algo muy interesante es que el reconocimiento es que a los alumnos pues se les sigue preparando para grandes obras y no para escuchar y atender al cliente. Este fue un proceso de aprendizaje muy interesante que me permitió tener ese diagnóstico y poder darme cuenta cómo es que los jóvenes se están preparando, ¿no? Porque salen muy bien en expresión, desde la experiencia que yo tuve en este ejercicio, salen muy bien en cuanto a resolver condiciones ideales, pero ya cuando se ponen en la práctica y un ejercicio muy pequeño como este, se encontraron estas deficiencias. Sobre todo, uno, generar condiciones de habitabilidad para el cliente. Esa es la muy importante, y saber escuchar y saber interpretar los requerimientos. Otra es tener como punto de partida unas limitantes económicas y del mismo contexto. Plantearles a nuestros jóvenes que las propuestas que están realizando cuestan, tienen un impacto social y tienen una logística que implica su factibilidad. Entonces, por eso, estas son unas de las afirmaciones de las que me encontré con este ejercicio que quería compartir con ustedes y que, bueno, se presentaron como un desafío, ¿no? Por ejemplo, la parte estética del edificio es algo que los alumnos atendieron muy bien y la pudieron resolver sin problema, pero descuidaron mucho la parte de la esencia misma de la arquitectura a través de los tiempos, ¿no? Que es, pues, ofrecer las condiciones de habitabilidad. Y bueno, y también es la afirmación que me encontré es que les estamos enseñando a nuestros jóvenes a proyectar bajo condiciones ideales, pero nunca las reales. Y esto es algo que la currícula tiene que fomentar más. Nuestra vocación docente también tendría que arrojarse un poquito más a ellos si es que queremos prepararlos para proyectos que todavía no existen, géneros arquitectónicos que todavía no se han hecho presentes en el siglo XXI, y que, bueno, es parte del desafío, ¿no? Aquí, bueno, finalmente pues hablamos de que no importa cuál sea el proyecto, siempre va a estar condicionado por un contexto, por una cultura y por un requerimiento de tipo económico en el cual hay que basarse, ¿no? Yo me refería al plan de estudios en términos de niveles de complejidad, y revisando otros autores también hablan de la problemática del nivel de complejidad, y creo que la universidad se plantea un nivel de complejidad gradual en torno a un género o tipología básica hacia una más compleja. También otra que va unada es un nivel de complejidad basado en qué tan detallado está el proyecto y también cómo se empieza a hacer más amplio o más detallado al final de la carrera. Pero otras escuelas tienen como planteamiento un nivel de complejidad que está basado, está centrado en que primero se les guía a los alumnos de la mano, se les da el método, se les da las herramientas, y conforme van avanzando en su currícula, estas herramientas ya no se les retroalimentan, sino y les exigen a los jóvenes una retroalimentación y una autonomía mucho mayor, y ahí es donde se entran otras instituciones como la UNAM
el nivel de complejidad, ¿no?, en la autonomía. Entonces, bueno, estos son parte de estas experiencias y de estas reflexiones finales que dentro de la carrera de arquitectura pues se quedan como áreas de oportunidad, yo las llamaría, ¿no? Una de ellas es el aprovechamiento de la infraestructura y la planta docente. He tenido la oportunidad de acercarme con mis pares y reconocer mis limitantes y pedir apoyo en muchas ocasiones, y en todas me han apoyado más de 3 profesores con los cuales he podido complementar el proceso de asesoría a los jóvenes y enriquecer el proyecto y enriquecer sus procesos de enseñanza de aprendizaje. También en el tema de la infraestructura contamos con unos laboratorios y talleres muy buenos en los cuales a veces no los hemos terminado de reconocer y de aprovechar. Si no llega la semana 11 o 12, pues no existen, ¿no? Entonces es algo que me ha permitido como reconocer y decir, bueno, tenemos esto, hay que potenciarlo, ¿no? Otro elemento es la vinculación interinstitucional, así como los talleres verticales. Me he visto que es una tendencia que están utilizando las escuelas que están dentro de los niveles más altos en el ranking. Fomentan mucho esto de los talleres con otras escuelas y los talleres verticales, que son estos ejercicios en donde están diferentes niveles de formaciones de los alumnos trabajando juntos para una problemática planteada. Otra vinculación es pues con la sociedad en el sentido más amplio, el abordaje de temas emergentes, ¿no?, como los que bien mencionaba Georgina. Y otro elemento es el desarrollo de proyectos experimentales, con grupos multidisciplinares e internacionales. Esto es algo muy interesante porque es el sello de la casa, el enfoque multidisciplinario, y pues no nos deberíamos de olvidar de esto porque creo que es una enorme ventaja que no tienen otras escuelas y que también tenemos que aprovecharlo. Y finalmente, pues recordarles que también de manera muy responsable nuestros talleres nos permiten experimentar y tratando de mejorar nuestras prácticas educativas, ¿verdad? Pues bueno, pues muchas gracias por su tiempo.